Saludos cordiales, totecas de Anáhuac y el mundo, siendo hoy día 1 de junio, hoy es día 3 Águila. El consejo tolteca es: dinamiza la situación, toma decisiones y actúa. No te expongas, sé discreto, no seas presumido, pero tampoco te rebajes. Sean bienvenidas, bienvenidos aquí a la señal de Nación Tolteca y pues las redes toltecas. Y pues tenemos acá el gusto pues charlar en esta ocasión con Frank Díaz. Muy buen día, ¿cómo estás, Frank? Un abrazo. ¿Cómo están ustedes? También es un gusto para mí platicar con ustedes y con todos los compañeros. Adelante. Sí, Chignagui, muy buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias, saludos a todos. Por acá estaremos viendo sus comentarios. Entonces, bueno, pues ojalá eh, podamos leerlos también para conocer sus opiniones. Sí, es algo muy importante y pues bueno, vamos a ahorita arrancar como también parte de este contexto eh, para comentar acerca de un viaje que tenemos previsto para finales de este mes, siguiendo los pasos de la serpiente emplumada, que va a tratar en este caso sobre el encuentro del rey Condoy allá en la nación Mije. Pues bueno, ya les daremos detalle de los itinerarios y demás, porque dada la logística, pues implica también una serie de pasos para ir justamente con seguridad, ya que es una región muy distante y mágica, y es una zona pues bastante bella, y sobre todo por lo que tienen en este eh, momento, ¿no? Que es justamente ser uno de los santuarios donde la cultura está viva y donde hay justamente una serie de celebraciones alusivas a Seacatl, alusivas justamente al paso en su montaña sagrada que se llama Zempoaltépetl y que pues es uno de los santuarios pues más impresionantes. Es una montaña, un santuario vivo al cual siguen justamente ascendiendo, ¿no? Y lo vemos al fondo, la montaña sagrada Zempoaltépetl, que fue justamente ahí en ese lugar, Frank, donde Xacat pues tuvo una de sus, ahora sí, pues experiencias más interesantes, ¿no? Y es muy curioso porque aunque es zona Mije, la montaña se llama Zempoaltépetl, ¿no? Y pues bueno, a quien vemos aquí es un ser muy especial que ha trascendido en esta semana, el maestro Nibardo Vázquez, Nibo, o Nib, como también le llamaban, y pues él partió a los 40 años víctima de una afectación cardíaca, pero hizo una revolución con el pueblo hermano de los Mijes, que pues impactó desde buscar prácticamente lo que es su himno, el cual escucharemos al final de esta emisión, pues creó danzas recuperando justamente la lengua mije, ¿no? Con lo complicado que es su ortografía, pues crearon bailes, crearon pues también esta muestra alusiva a las festividades que realizan la tierra de los Mijes, en la tierra de Kong, y pues bueno, rendirle un homenaje, bueno, conociendo en este aspecto esta labor, pero pues también nos invita en este aspecto a pues tener conciencia, ¿no? De que nuestro paso en esta tierra pues no es eterno, somos fugaces y pues debemos como tal pues aprovechar nuestro tiempo al máximo, ¿no? Aquí está uno de los creadores que pues pasará a la historia de los Mijes justamente por su ardua labor, y pues ahora él es eterno en esta dinámica, ¿no? Con los bailes que pues engalaнаron la Guelaguetza, tanto en Oaxaca capital como en los distintos pueblos de la nación Mije, y pues ahora canta, baila eternamente. Allí lo vemos acompañado con la comitiva, ¿no? En años atrás le mandamos un abrazo a María del Carmen Vázquez, y pues ayer le rindió unas palabras y una canción muy emotiva a Marcos Díaz, que también le mandamos un abrazo. Y pues bueno, es una pérdida importante para la comunidad, pero pues, se inmortalizó con su obra, la escucharemos al final. Y pues Frank, este lugar, este sitio sagrado, igual para pues arrancar en este
conversatorio, ¿no? De hoy que tendremos, pues llama la atención. O sea, el mije, pues se asocia a estas lenguas mijezoquianas, pero sus montañas, sus pueblos, pues son en náhuatl y hablan justamente de este paso de Congo, esta relevancia que alcanzó pues su montaña sagrada, el Zempoaltépetl, ¿no? ¿Qué os podías comentar al respecto ya para arrancar con este conversatorio? Sí, Vicente, gracias. Mira, en todas partes del territorio de Anáhuac, es decir, desde más o menos desde Nicaragua hasta en la zona central de los Estados Unidos, vamos a encontrar términos en la lengua náhuatl y también después en la lengua náhuatl. Estas dos lenguas penetraron, abarcaron mucho territorio porque se usaban como lengua franca. La lengua náhuatl tuvo su epicentro en el momento en que la ciudad que hoy se llama Tula, era la capital de Anáhuac. Eso fue hace más o menos 1100 años, más o menos. Y por supuesto que la lengua que hablaban los de Tula se expandió. Ellos hablaban la lengua náhuatl, que es antepasada o está emparentada y es un poco anterior a la lengua náhuatl. Entonces, es normal encontrar muchos topónimos, muchos nombres de lugares en todas partes de Mesoamérica que estén en esa lengua. Pero no solo en los topónimos, también el náhuatl entró en la literatura maya. Ahí en los libros de Chilam Balam hay probablemente cientos de palabras que están en náhuatl y generalmente se interpretan como corrupciones del náhuatl, pero no, pertenecen a una lengua propia anterior al náhuatl. Después de eso, los pueblos nahuas y sobre todo los mexicas hicieron una política de expansión y pusieron otra capa de topónimos en el territorio. Ahí entra el Zempoaltépetl, lo cual nos está diciendo que en el momento que se conformó la montaña sagrada de los Mijes, la cultura mije estaba en formación, estaba empezando a formarse y tenía mucha influencia de la cultura náhuatl en ese momento. Se nota en el hecho de que su santuario principal lleve un nombre en náhuatl. Efectivamente, todo indica que por el territorio mije pasó Seacatopixin. De hecho, los mijes conservan una de las más puras memorias de la presencia de Seacatopixin. No le llaman Seacatopixin, le llaman en mije, le llaman el rey que se incineró, así le dicen. Pero conservan muchos episodios de su vida, incluyendo algunos que ya no aparecen en las fuentes escritas, sino que son solo de tradición oral, pero que te permiten entender las fuentes escritas. Episodios extraños que, bueno, al escuchar la tradición mije es que uno se da cuenta de qué quería decir el cronista tal cuando escribió tal cosa. Entonces, es uno de los 4 cultos vivos que quedan hacia Seacatopixin en el territorio mesoamericano. Los mijes tienen uno de esos cultos y es bueno que sepan eso y que se integren al resto de los cultos en torno a la figura de Seacatopixin, porque de esa manera se recupera la memoria de Anáhuac. Seacatopixin fue el último profeta de la serpiente emplumada, vivió hace más o menos 1000 años, dejó una historia tremenda, viajó por todos lados. Entonces, donde más se le recuerda es justamente entre los mijes y en Tepoztlán. También hay culto entre los mayas. Los mayas recuerdan su nombre de Naxit, que fue el nombre que le dieron sus contemporáneos en lengua náhuatl, Naxit. Después en náhuatl le llamaron Naxitl, que quiere decir el cuarto paso. Y queda, digamos, 3, 4 focos más en todo el territorio donde hay memoria, aunque ya no tan marcada, ¿no? De manera que mi admiración por los mijes porque mantienen sus raíces. Por supuesto que en lucha, ¿no? En lucha permanente contra la aculturación occidental. Ellos se consideran todavía, se llaman el único pueblo libre independiente de Anáhuac, de Mesoamérica. Lo cierto es que no, están muy penetrados ya por ideas occidentales, por el cristianismo y demás, pero hacen lo posible por mantener sus raíces y eso es lo que importa, están en una lucha cultural. Entonces este señor que menciona, bueno, se fue al otro mundo, pero dejó una huella y eso es lo que importa, intentarlo, dejar una huella, porque de ese tipo de huellas volitivas, intencionales, se compone la cultura.
y ese tipo de huellas nos separan del animal, nos convierten en seres humanos, así que hay que intentar. Muy bien, muchas gracias, Frankie. Pues, Chignawi, ahorita que veíamos estas fotografías, ¿no? Que comparten a través de Google, si googlean, ¿no? En este caso, Zempoaltépetl, pues podrán ver videos, distintos clips. Hace, pues, creo que 3 años, ¿no? Que tuvimos esa oportunidad de ir, y después también a don Tirso le mandamos un abrazo, en donde también fuimos presentes, ¿no? En este aspecto de un ritual en el cual implicaba una gallina, que a diferencia que en el Senado, ¿no? Que quitaron la vida de forma sangrienta y cruel, ruin a esa ave. Acá el sacrificio como tal, pues era dejar al ave sola a su voluntad, y pues compartir tamales y compartir, en este caso, pues el alimento, ¿no? Y pues bueno, comentar también en Zempoaltépetl, cuando se van a casar, van y piden, si lleguen enfermo, va y piden, si alguien tiene algún problema económico o demás, van y piden, ¿no? Entonces, Chignawi, ¿qué nos podrías compartir ya para pues arrancar también con estos comentarios en torno a estas prácticas? Sí, bueno, una de las cosas impresionantes es que al llegar ahí, literalmente estás encima de las nubes, ¿no? Y bueno, pues en unos 3 segundos no ves nada porque ya te está cubriendo toda la nube y en unos 6 segundos ya se te despejó, pero bueno, otra de las cosas que estando ahí arriba se alcanza a ver el pico de Orizaba, ¿no? Eso está, impresionante. Después, ojalá podamos tener, este, eh, presentarles esas grabaciones que tenemos, porque bueno, o sea, también son parte de un proyecto, pues, importante, ¿no? O sea, ya con tantos videos que tenemos, pero este es uno de los lugares, al que tenemos registrado y bueno, pues es, impresionante el poder llegar por allá. Muy Sí, pues bien. bueno, de recordar, ¿no? Que pues así hay lugares sagrados, como también este otro que pues nos llamó mucho la atención allí en la tierra sagrada de los mayas, el cual, pues bueno, actualmente se llama Felipe Carrillo Puerto, que pues antes se llamaba Chan Santa Cruz, y que pues bueno, también es parte, ¿no? En este aspecto eh, de la colonización, ¿no? Esta situación de, pues ahora sí imponer, aunque pues fue un gran personaje este señor Felipe Carrillo Puerto, pues aquí este lugar, fue sede, ¿no? De uno de los movimientos de resistencia más importantes, y que pues vale mucho la pena pues seguir rescatando como lo intentan los hermanos mayas, ¿no? Con este templo de la cruz parlante, que ahí vemos, que ahorita ya está actualizado, ya está esa hechosita, ya está lista, y ya la pudieron ver aquí en algunas imágenes que les compusimos. Y pues aquí, ¿no? De este cenote fue justamente donde habló esa cruz parlante, y pues bueno, es otro de los santuarios ahí que pues están ahora sí a disposición, ¿no? Pero como ese, hay varios sitios por los cuales pasó Seacatl, y que pues también ya serán parte de las siguientes salidas que tendremos, ¿no? Hacia ese sitio, ¿no? Así que, pues Frank, yo creo que pues, si gustas y estás de acuerdo, pues podemos ir comentando acerca Sí, de la temática de hoy. sí, de hecho yo primero quiero mencionar algo sobre lo que acabas de decir. El nombre de la ciudad de Carrillo Puerto es un ejemplo de cómo va avanzando la historia, ¿no? Y se va comiendo las raíces. Primero era un pueblo, se llamaba Chan, que quiere decir serpiente. Después, en la época, quizás poco antes de la guerra de casta, ya empezó a ser Chan Santa Cruz cuando se importó el culto de la cruz parlante, que según parece se originó en Choquén. Después le cambiaron a Garrillo Puerto. Entonces estamos viendo tres etapas, una prehispánica, otra de transición colonial, que fue una pugna, y otra que ya es moderna.
quería decirle también a los compañeros que esta idea de que la cruz habla, bueno, eso es lo que dicen los libros y es lo que yo pensaba cuando estudié estas cosas hace mucho tiempo, pero al tratar directamente con los mayas y leer sus documentos, veo que no es que la cruz hablara directamente ni nada de eso, no eran así de supersticiosos, sino que tenían un señor que era el intérprete, se llamaba Juan de la Cruz, y esa es la cruz parlante, es una persona, y tenían además el emblema físico de la cruz, como tienen los católicos, como tienen otras religiones. Luego, no se trata así de esa interpretación tan ingenua que hicieron los primeros historiadores respecto a que ellos creían que una cruz hablaba y seguían las órdenes de la cruz. Eso quizás es lo que le contaban a la gente, ¿no? Pero cuando tú investigas ves que era un fenómeno social mucho más complejo, más rico y más cuerdo, ¿no? Más racional. Este señor y otros, después que él, eran oráculos, transmitían mensajes y eso dirigió la guerra de casta y otras guerras que hoy. Quiero decirles también a los compañeros que el sincretismo cristiano entre los mayas cruzovos, que son los que tienen su sede ahí en Carrillo Puerto, es más un barniz que una cosa profunda. Es una adaptación colonial para poder sobrevivir, pero cuando uno investiga con ellos ves que realmente no se trata de las ideas cristianas, sino de las ideas antiguas. Incluso ahorita, como ya saben que no hay tanto peligro en no ser cristiano, ya empiezan a separarse de las ideas cristianas, a limpiarse del sincretismo y además quieren hacerlo. Entonces es un fenómeno impresionante cómo un pueblo nativo de América ha logrado rescatar y mantener su religión arcaica, tradicional, hasta hoy, aunque sea bajo un barniz cristiano. Otra cosa importante es que el emblema de ellos, que es la cruz o las tres cruces, de hecho son tres cruces por algo. Ese emblema es prehispánico. No hay que pensar que eso sea importación cristiana. Una de las cosas que llamó la atención de los españoles cuando llegaron ahí a esa zona es que vieron el culto de la cruz. Eso está registrado, varios cronistas lo dijeron con asombro, ¿no? ¿Y por qué son tres cruces? Representa el concepto que en el Popol Vuh se llama huracán. Dice, hay un triple huracán, que son los tres aspectos creadores de la divinidad maya, ¿no? O prehispánica. Entonces, por supuesto, ahora las pintan como cruces latinas y demás. En tiempos prehispánicos eran más bien como la cruz de forma de X o la cruz de aspas iguales, aunque también hay cruces latinas en la iconografía maya, precisamente en esa zona. Y estoy hablando de cruces que se elaboraron hace 1000 años antes que llegaran los españoles, ¿no? Entonces, en otras palabras, no debemos lanzarnos a juzgar rápidamente un motivo que parece cristiano como sincrético. Finalmente, los cristianos bebieron del mismo simbolismo que el resto de la humanidad. Y hay cosas que tienen los cristianos y que de pronto tú las encuentras en un pueblo nativo y dices, bueno, es que se lo copiaron a los cristianos, y resulta que no, que esa tradición nativa es anterior al surgimiento del cristianismo. Entonces, hay que ser cuidadoso con esto. Lo digo sobre todo a los estudiantes de antropología e historia, porque es muy fácil caer en el reduccionismo y en blanco y negro, antes y después, y entonces todo lo que se me parece a lo de los cristianos debe ser después. Por ejemplo, instituciones como la confesión, como algo parecido al bautismo, el tema del mesianismo, es decir, el regreso cíclico de profetas, ¿no? Todo eso es prehispánico y es de hecho milenario, desde la época olmeca por lo menos. Sin embargo, encontramos investigadores actuales que hasta se molestan cuando tú les dices que el Popol Vuh es prehispánico, pues piensan que es una importación europea. No aprenden a pensar en términos abstractos. Tienen la impresión de que antes que llegaran los españoles aquí no había nada de ideología. Y por lo tanto, cualquier elemento ideológico o de culto que te encuentres es sospechoso de sincretismo. Hay que revisar la palabra sincretismo cuando se trata de Mesoamérica. Sí hubo sincretismo, por supuesto, pero tiene muchos matices. Hay muchos tipos de sincretismo incluso por resistencia, o sincretismos miméticos que son adaptando una apariencia cuando por dentro tienen otro proceso. En fin, hay una serie de matices en el fenómeno sincrético que hay que tener en cuenta, sobre todo ahora, porque resulta que los pueblos nativos de América en general, pero particularmente los mayas, que son los que están más organizados, están tratando de liberarse de la influencia cristiana. Y es sorprendente que las propias instituciones culturales del país no quieren que ellos se liberen de esa influencia, quieren seguirlos
describiendo a partir de la imagen folclórica que se han creado de los nativos. Ustedes mismos tropezaron con este tema hace poco ¿dónde fue? ¿En Carrillo Puerto estaban ustedes o en Valladolid? Estaban en Carrillo cuando hablaron con esta funcionaria de una Sí, en Carrillo. institución cultural de México, y esta funcionaria le dijo, no, ellos tienen que seguir siendo usos y costumbres, ellos no pueden aspirar a legalizar su ideología como religión porque no tienen ideología, lo que ellos tienen son costumbres. Esa visión entonces folclórica, despectiva, racista, que tienen las instituciones culturales de México, están luchando contra los deseos de los pueblos de liberarse ideológicamente. Pero les dejo la palabra. Sí, Frank, y pues bueno, como bien decía, ¿no? En esta relatoría, ¿no? De los cronistas acerca de la veneración a la cruz, pues bueno, también una de estos relatos comentaba que justo Hernán Cortés decía ver tantas cruces que ahí viene el nombre de la Nueva España, ¿no? Pero pues viene de antes, ¿no? Y para evidencia, pues dibujo, ¿no? De lo que es el tablero del Templo de la Cruz allá en Palenque, Chiapas, que pues es del periodo clásico. Entonces, pues como esta y otras, como bien decía, ¿no? Que son de la época de los Olmecas, y pues bueno, llama mucho también la atención en este aspecto, hablando de lo que son las cruces, de este templo, ¿no? De la Santísima Cruz Tun, en donde justamente, pues bueno, forma parte, ¿no? También de estos sitios de resistencia, y pues bueno, tiene una fachada bastante particular, y justamente en la parte interior pues se encuentra esta cruz que pues a mí me recordó mucho a las cruces que están allá en el estado de Guerrero, Teopantecuanitlan. Ahorita la pondré para que la comparen, ¿no? Al menos de estar ahí, como que esa fue la sensación que me dio. Y pues bueno, es un templo que pues es bastante importante en este entorno, ¿no? Y las oriundos de esta región, pues bien nos comentaban, ¿no? Que este es el sitio inclusive más antiguo y más sagrado que Chichén Itzá. Nosotros nos quedamos así como con la boca abierta, ¿no? En ese aspecto, pero pues sin duda, pues ahora sí conociendo más a su gente y a ese monumento que está ahí esculpido y erigido ahí, esa cruz vestida, nos llama mucho la atención, ¿no? Chignahui, ¿podrías comentarnos al respecto de esta experiencia que se dio aquí en Choquén al ver a la cruz vestida? Y bueno, nada, es también comentar, ya que hablando con don Cornelio, por ejemplo, nos decía, eso que hablaba la cruz, o sea, es un cuento, este, o, refiriéndose al objeto, eso sí lo tienen muy, muy claro. Dices, Claro. es para turistas, últimamente ya lo usan así, algunas personas por allá, pero ellos sí entienden muy bien, entonces, sí saben qué es lo de la cruz parlante, y es justamente lo que comentas, ese oráculo. Y bueno, por allá, pues, como hay muchas cruces, y bueno, pues la gente, viene aquí, le lleva sus velas, hace sus oraciones y pues ya, sale, ¿no? Pero sí es curioso cómo tienen las cruces vestidas, y bueno, pues, a lo largo de todo el territorio. Recordaba, por ejemplo, estando allá en Chihuahua también, están las cruces vestidas, es algo, extraño. Y bueno, pues aquí vemos también justamente, ahí está la cruz parlante, ¿no, Frank? Yo pienso que esa es una de las imágenes más claras y antiguas de que el culto de la cruz parlante es anterior incluso a la llegada de los europeos. Estamos viendo, yo pienso que eso es justamente la triple cruz parlante en forma de una persona. La persona es la cruz. La persona, bueno, filosóficamente hablando se comprende, ¿no? Que somos la cruz que estamos en el centro de nuestra burbuja perceptual. Ahora, también es la cruz por la mediación. La cruz, recuerden que representa la conexión de lo de arriba con lo de abajo, es la cruz que todavía adoran
el 3 de mayo, que es cuando se alinea el sol en el calendario juliano. Y ese triple gorro que tiene, me parece que habla de los tres aspectos de la cruz. En el Popol Vuh se dice claramente esos tres aspectos, que son uno, son Shipi Kakujá, Raza Kakujá y Kakujá Huracán. Hablaremos de eso en un momento. Si a alguien le sorprende que los mesoamericanos tengan creencias trinitarias, bueno, estudian a los egipcios, a los chinos, a los hindúes y a todo lo demás. Todas las grandes religiones de la tierra tienen creencias trinitarias, incluyendo los cristianos. Y por supuesto no se puede decir que esto sea de origen cristiano, que aparece en monumentos, en relieves, incluso en las crónicas, en datos que no tienen influencia cristiana. Hay una razón filosófica y psicológica muy importante para este culto, y el hecho de que aparezca entre los mayas Cruzov y que sea la bandera de los mayas Cruzov, sea el eje simbólico de ellos, es trascendente porque significa que tienen una conexión con el pasado, no rompieron su fe. Así que cuando te hablen del culto de las tres cruces, bueno, si es para turismo, bueno, te van a decir que son las cruces y ya, las cruces hablan. Si es interno, te van a explicar otra cosa que es muchísimo más inteligente. Y esto además quedó registrado en los documentos mayas, en los códices mayas. ¿Alguna cosa más que quieran comentar para pasar a lo nuestro? Sí, Frank, de hecho, ya que comentamos acerca de los mijes y en este caso los Cruzó, ese santuario de la Cruz Verde en Tlahuitoltepec tiene justamente pues una ceiba que tiene justamente la forma de cruz y ahí van a rendirle pues ofrendas y tributo de hacer peticiones, y este es el acceso a uno de los basamentos piramidales en el cual es monumental, ¿no? En ese sentido, porque de aquí son como que una media hora, John, subiendo, más o menos, ¿verdad? La montaña, y se encuentran un basamento de unos 20 metros de largo por unos 5 o 7 de alto, ya ahora sí colapsado, pero con bloques megalíticos. Y es donde justamente pues nos tocó ver esta ofrenda, ¿no? En donde dejaban ahí el guajolote vivo y pues bueno, ellos ofrendan, ¿no? El mezcal, le dan 3 gotitas y antes de tomar ellos le dan 3 gotitas, y pues los tamales nos tocó la bendición. Entonces, ahora que vayamos a la clausura del SECAM, ahora sí, del cierre de curso, en el cual hay distintos grupos de jóvenes que pues tocan diferentes piezas musicales, ¿no? Tanto mijes como también de otras partes del mundo y de la cultura, y lo hacen de forma magistral. Bueno, aprovecharemos para volver a ese sitio y pues comentarles también a ese respecto, ¿no? Por lo cual, pues nos hemos encontrado cruces en los santuarios de Copán, allá en la península de Yucatán, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, en el occidente, qué decir, hasta en el norte. Entonces sí son parte, ¿no? Importante de este contenido simbólico, y que pues preserva, ¿no? En sus raíces, en su fondo, justamente esta alusión a la esencia, ¿no? Por así decirlo. Así que, pues bueno, Chignahui, algo más y pues ya le entramos. No, Yo no quiero sé, añadir algo, sí, Sí, Frank. sobre el hecho de que en mayo se celebró en toda Nahua, se celebró el Día de la Santa Cruz, aproximadamente el 3 de mayo. En algunos lugares cambia un poco la fecha y demás. Como les acabo de mencionar, la cruz astronómica mesoamericana era el momento en que el sol se alinea con la Tierra, el día que no echa sombra, y en ese momento se amarraba, se ataba el año, y el año pues servía para organizar los ritos y demás. Así que ese era el punto central del año. Lo suelen celebrar en la actualidad el 3 de mayo, porque siguen amarrados al calendario juliano, en el cual el paso cenital del sol en la latitud calendárica ocurría el 3 de mayo. Después del cambio gregoriano, el paso está ocurriendo el 13 de mayo, pero la memoria popular conserva la fecha del 3 de mayo y hacen su evento. Están conscientes de que se trata de un evento astronómico, aunque cada vez más sincretizado con la cruz del cristianismo, que nada tiene que ver con esa fecha, es una cuestión independiente. Pero fíjense que esta fecha y este simbolismo es tan universal en toda Mesoamérica que a mí me parece el emblema de la resistencia, de la conservación
religión ancestral y de unas creencias ancestrales, no solo creencias, sino de unos descubrimientos astronómicos y demás, ¿no? Y de un calendario. Eso es lo que les quería comentar. Por eso es que se celebra el Día de la Santa Cruz y no porque los cristianos hayan traído ese día y esa celebración. Eso se celebraba en Anáhuac desde siempre, el primer día de la veintena a la que los nahuas llamaron Toxcatl. Hoy sabemos exactamente en qué momento comenzaba y sabemos cómo se organiza el año a partir de ese día. Si no tenemos en cuenta los elementos astronómicos del calendario, no podemos articular el calendario. Así que a todos los que estén investigando calendario y demás, yo les sugiero que analicen el concepto de cargador, alineamiento cenital del Sol y el momento en que ocurre. Les adelanto que ocurre en esa latitud, en ese momento en que se divide la esfera celeste en 20 partes iguales, lo cual es lo lógico, ¿no? En este calendario. Entonces, es un tema con cierta complejidad, pero fácil de entender, y me da mucho gusto que se conserve la fecha del amarre del calendario en toda Anáhuac. Adelante, Vicente. Hoy vamos a mostrar un video, ¿no? Sí, o sea, igual si quieres al cierre, porque es el himno Mije. No, Igual si nos iba a quieres con mostrar ese un video nos sobre los dragones chinos. Dragón. Sí, es cierto. Ahí les va en un momentito. Chignawi, ¿querías comentar algo mientras lo ponemos? Y bueno, nada más como es impresionante cómo pues, las raíces de lo fuertes que son, eh, todavía se llegan a conservar algunos aspectos y bueno, justamente eh, un comentario de Cuauhcuat Noé Romero Vargas. Comenta que es el folclore, es el tema de ir cambiando ya viejas ideas que se encasillan en conceptos secuestrados. Por ejemplo, efectivamente la cruz está secuestrada por los cristianos. Sí, Ven una estrella de 5 puntas y creen que claro. es un símbolo diabólico. Mencionan sacrificio humano y piensan en los aztecas. Ya es momento de ir cambiando todo eso, es lo que nos comenta Me gusta ese Cuauhcuat. concepto del secuestro cultural. De hecho, la cultura occidental no solo ha secuestrado símbolos, también ha secuestrado palabras. Por ejemplo, tú dices religión y la gente piensa en religión cristiana. Oye, existe la religión taoísta, la religión hindú, la religión budista, la religión musulmana, no solo la cristiana. ¿Por qué no va a existir la religión mesoamericana? Porque hay que molestarse cuando se usa la palabra religión respecto a las creencias, los cultos, las costumbres sagradas que tenían los pueblos de Anáhuac. Era religión. Otro concepto secuestrado por la cultura occidental, iglesia. Iglesia significa un sitio donde la gente se reúne a dar culto, da igual si es un culto budista o si es un culto mesoamericano o si es un culto cristiano. Sin embargo, dice iglesia en asociación con ideas mesoamericanas, la gente se molesta porque consideran que solo es digno de ser considerada una iglesia, pues un templo cristiano. Los templos de los demás no. Incluso he encontrado personas que hasta dicen que los antiguos no tenían sacerdotes, porque los sacerdotes son de los cristianos. Caramba. Entonces, ¿qué significa la palabra maya pasquín o la palabra náhuatl teowa? Significa sacerdotes, ¿no? En otras palabras, ya que usamos una lengua importada y es una lengua que no es muy propia para trabajar las ideas anahuacas, debemos evitar el secuestro cultural. Hay que darle a las palabras su auténtico significado y no significados sesgados a partir de esa cultura importada. El español es suficiente para describir un montón de cosas. No es necesario estar acotando los significados del español a lo que pueden opinar o pueden sentir los cristianos. Eso no importa aquí. Aquí no estamos para agradar a los cristianos. Usamos las palabras en su verdadero sentido. Si los cristianos se disgustan, porque tratemos de registrar como religión la ideología mesoamericana, que se disgusten. Si los cristianos se disgustan porque llamemos iglesia o centro de reunión y práctica religiosa al resultado, es decir, al registro de la ideología, es que se disguste. La palabra iglesia no la inventaron los cristianos, la inventaron los paganos. La palabra iglesia de origen griego. En otras palabras, el secuestro cultural es una muestra de pensamiento colonizado y hay que empezar a salir de eso. Y por supuesto, se refleja sobre todo en aquellas instituciones sagradas anahuacas que se parecen de alguna manera a las cristianas y por eso es más fácil pensar que son una importación que ponerse a estudiar. También otra palabra, dragón, Dragón. justamente en el video.
¿Cómo no? Estás viendo un dragón chino que es calcadito de los dragones mesoamericanos, pero a aquellos sí se le puede decir dragón y a los de acá no. Los de acá no son dragones, son cocodrilos. Oye, las imágenes de Anáhuac están llenas de reptiles con plumas y alas que vuelan. Tú me vas a decir que son cocodrilos. ¿Por qué razón en el resto del mundo pueden ser dragones, es decir, reptiles que vuelan? Y en Anáhuac no, a pesar de que lo representaron una y otra vez. Es hasta divertido ver cómo discuten. No, es que Cipatli significa cocodrilo. Hermano, estudia Anáhuac primero y después nos da lecciones. Cipatli no significa cocodrilo. Cocodrilo se dice de otra manera en Anáhuac, se dice Acuespali. Y lo mismo pasa en maya. Tienen una palabra específica para decir dragón. Y mish, sí. Una palabra que hace 1000 años significaba dragón, aunque ahora ya no lo signifique. Uno tiene que entender que las lenguas tienen un dinamismo, van evolucionando, van cambiando o perdiendo, de hecho, significado con el tiempo, en el caso de las lenguas nativas. Y por eso uno tiene que recuperar los significados originales. El dragón es un emblema universal y por supuesto que está en toda América, no solo en Mesoamérica. El dragón es el símbolo, uno de los símbolos principales del Norteamérica, de los pueblos de Norteamérica, uno de los que más se representó, y también en Sudamérica, y por supuesto que lo conocían en Anáhuac. El dragón Anahuaca recibía nombre propio, Cipactli, pero se iba mezclando su simbolismo hasta terminar siendo una simple serpiente emplumada, como esa que vemos en el arte chino. ¿Nos quieres comentar sobre esto, Vicente? Sí, Sobre este video, ¿qué es? justamente es una muestra, ¿no? De estos espectáculos con drones y pues bueno, este dragón, ¿no? Que fue implementado también para, pues, ahora sí, revestir esta festividad, ¿no? Entonces, pues asombran, ahora sí, lo que llega la tecnología, ¿no? Con estas muestras, pero sin embargo siempre está presente este origen, ¿no? Como emblema. Esto fue en el Año Nuevo, ¿no? Sí, sí, como emblema de la identidad. Esto fue en febrero. Exactamente, entonces, pues acá se ha perdido, ¿no? Esa esencia, entonces tenemos justamente que, pues ahora sí, conocer, identificar justamente estos elementos que le dan unidad a la cultura, ¿no? Y más allá de toda esta imposición, ¿no? Que hay ahorita que veíamos ahí, estos cantantes, ¿no? Vacíos, superfluos y demás, que pues terminan degradando, ¿no? La cultura y pues como muestra, ¿no? Lo que hizo el maestro Nivo al crear un himno con el que, pues bueno, nos despediremos en esta ocasión, los bailes, la música, pues también, pues es momento, si vamos a crear cosas, que sea, ¿cómo es lo original? Lo original no es algo que aparezca de la nada, ¿no? Lo original es algo que tiene un origen y que se renueva, que se refresca y que se integra desde tu perspectiva de raíz, en ese sentido, para proyectar, ¿no? En ese aspecto. Entonces, pues estamos en una época importante del movimiento tolteca, en este renacimiento, pues rescatando justamente los textos sagrados, como muestra, ¿no? Que también has brindado, Frank, con los libros de los Chilam Balam. Vamos al tema. Fíjate, Vicente, me gustaría tocar un poco antes de salir del video, un poco más este tema de la ceremonia china. Fíjense qué vistosa es y además que, bueno, ellos le han integrado unos drones a sus dragones de siempre y ahora los dragones vuelan. Es decir, son creativos además. Por supuesto que eso es folclore, pero ese folclore refleja una cultura viva. Por eso hay tantos recursos para mantener el folclore. Si fuera un simple asunto de 4 gatos en un barrio, pues no habría esa cantidad de recursos, no habría esa cantidad de creatividad. La cultura viva está china. La cultura china está viva, disculpen. La cultura china está viva, la cultura tradicional. Y por eso la sostienen y son creadores y la usan como base para crear. ¿Por qué está viva? Está viva porque han conseguido unificarla, porque han conseguido ponerse de acuerdo. Si cada pueblo de China considerara que el calendario empieza cuando ellos le dé la gana, en su momento, con independencia de lo que digan las fuentes, pues no habría manera que se integraran en una sola celebración. Pero fíjense, ahí tenemos una muestra del poder de la unidad. En el momento que todos se ponen de acuerdo y dicen, nuestro año empieza tal día, bueno, todos hacen una fiesta que trasciende las fronteras del país y se vuelve universal, porque se celebra en todas partes de la tierra, así de una manera tan vistosa. Sin embargo, en Anáhuac nos encontramos que
En una época, en la época prehispánica, había un solo calendario, había una fecha de partida, toda la institución estaba integrada, por supuesto, no había un estado de descuartizamiento cultural. Pero después de la invasión, cada pueblo se quedó aislado. La política de los invasores fue acentuar el aislamiento. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que en la actualidad no hay dos grupos de tradición que se pongan de acuerdo, ni siquiera en algo tan elemental como cuándo inicia el año. Están en pugna entre sí y por otro lado, están pasando por encima de las fuentes, no las miran, no saben ni siquiera que existen las fuentes. Ahí tú le dices, oye, compañero, tus libros de hace 500 años dicen tal cosa y miran para otro lado. Me pasó con un líder quiché hace poco. Le digo, oye, pero estoy leyendo una fuente quiché de hace 500 años. Me dicen, no, eso es una falta de respeto. Lo único que necesitamos es lo que digan los abuelitos. Y resulta que estos abuelitos no saben de calendario, ni saben de astronomía y se acaban de leer lo que dice cualquier libro editado por ahí. Entonces, esto es un llamado para todos aquellos que les interese el calendario, para que estudien las fuentes. La realidad está en lo que dijeron los informantes hace 500 años, no en lo que dicen los abuelitos de hoy. Para que recuperen el calendario original, porque el original tiene valores astronómicos que hoy se han perdido. Ese mismo calendario quiché que ahora estoy mencionando ya no tiene valor astronómico, no sirve para orientarse en el cielo. ¿Ustedes creen que realmente eso es prehispánico? De manera que mi llamado es para que los investigadores del calendario recuperen las fuentes y a partir de las fuentes se pongan de acuerdo a nivel de todo el Anáhuac para tener unas instituciones comunes, un calendario único, una forma única de numerar, un modo de observar las estrellas, porque así era en el pasado y se puede demostrar que era así a través del estudio de las fuentes. Entonces, creo que el calendario es una muestra de cómo está la situación actual en lo que respecta a la toltequidad y Anáhuac. Hay muchas ganas de rescatar, hay fuertes intentos que se están haciendo por todas partes, hay cosas ya bastante adelantadas, pero al mismo tiempo a nivel popular lo que hay es un estado de desintegración cultural. Desintegración. Mientras no haya estudios, cada cual va a opinar lo que le dé la gana y cada persona en la esquina, no más que por ganarse unos pesos o algo así, va a inventar un motivo cultural, los demás van a empezar a repetirlo y eso termina siendo un picotillo de cosas que no lleva a nada. Eso está ocurriendo hoy. Si bien hay mucha investigación seria, hay muchas cosas adelantadas, a nivel popular eso no ha trascendido porque la herencia que recibimos en Latinoamérica es no estudiar. Y si además te ponen el sello, la etiqueta de indígena, ya sabes, estás condenado a no estudiar. Entonces eso penetra en el subconsciente de la gente de manera que las propias comunidades no quieren estudiar. Hay que romper esa inercia colonial, hay que romper ese tabú, ese estigma de salvaje que impusieron los colonizadores y comprender que la civilización de Anáhuac se basó en la ciencia, en la investigación, en la creación, en el arte, y eso hay que recuperar. Y qué mejor motivo para entrarle al reto de la toltequidad que rescatar el principal símbolo de identidad de Anáhuac, que es el calendario. Sí, Frank, y bueno, en este caso, bueno, son 1500 drones, ¿no? Dejan un ejercicio de... Eso que estamos viendo ahí. Sí, sí, 1500 Hola. drones. Y pues obvio, en este aspecto, como decís, aquí lo importante es la unidad y pues ahora lo que justamente vamos a hacer en función de este calendario, pues ahora sí ya visibilizarlo y vamos a ir como cada día en este aspecto, vamos con los tonales ya desde hace cuánto tiempo, Chignahui, así de forma constante, acá Recuerdo con Emir. todavía, bueno, desde que empezamos con la página de Iglesia Tolteca ha tenido su tonal diario desde, bueno, ese es 2018, pero mucho tiempo antes también, cuando estaba todavía Escuela Tolteca, ahí lo compartía Frank, por un buen rato. Entonces, Hace y como bueno, 12 años, sí, 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 fácil. más o Y bueno, menos. pues también, por ejemplo, antes, ya desde que estábamos ahí en el Centro de Estudios de Arqueastronomía y Calendárica Mesoamericana, ahí, pues ya, eh, si bien no se bueno, era distinto el uso, pero pues ya vemos estos calendarios que nos compartía Frank. Entonces, pero bueno, al menos es lo que llevamos en esto, compartiéndolo. Y pues sí, empezando poco a poco, pero bueno, afortunadamente ya van más personas que lo ven y llegando de distintos tipos de personas.
Oye, ahorita que veía estos dragones chinos, me preguntaba cómo utilizarán la ley de apropiación cultural los chinos. Porque Mira, la ley de apropiación cultural solo vale si tratas de difundir motivos nativos. Si quieres difundir motivos cristianos, chinos, hindúes, lo que tú quieras, Luber, eres libre de invadir culturalmente las comunidades nativas. Pero si tratas de usar un motivo nativo, va a venir un político vividor y va a envenenar a los propios comunitarios y le va a decir, no, eso es tuyo, no deje que nadie más lo use. Porque seguimos en la colonia. Ese es el pensamiento. Pueden expandirse los demás, pero no las ideas anahuacas. Es que todavía tú dices en una academia que los anahuacas tenían ideología y te miran como si fueras un extraño de la nueva era, una cosa así. Como si no fueran seres humanos. Miles de años de civilización. Y me va a decir que no tuvieron ideología. A ese grado de desprecio racial y cultural nos enfrentamos. Y nos enfrentamos a todo un sistema que incluye gobierno, instituciones culturales, academias, tradiciones educativas, porque este desprecio se le inculca a los niños en las escuelas. Y por supuesto, folclore y unas costumbres populares sumamente arraigadas. Es toda una lucha. Es una lucha para recuperar el legado de miles de años de civilización para que eso no se pierda para la humanidad. En el futuro nos van a agradecer esta lucha, porque si no la hacemos hoy, se va a perder todo lo que produjo una tercera parte de la humanidad durante 10.000 años. Así de sencillo, se va a perder. Es un hueco irreparable en la historia humana. Por eso hay que luchar hoy. Fíjense que el estado del calendario nos muestra entonces los bemoles de la situación de Anáhuac y la toltequidad. Hay investigación, hay intentos, hay mucha gente interesada, pero faltan estudios y faltan consensos. Y consensos entre grupos basados en la información, no basados en el carisma o en el capricho de los líderes. Así. A cada rato a mí me hablan o me invitan a intentos de unificar el calendario y demás. Lo primero que investigo es, ¿estas personas que van a participar saben? ¿Han estudiado? No, entonces no les interesa el calendario. Les interesa otra cosa, pero el calendario no es. ¿Ves? El que realmente quiere unificar el calendario, primero lo estudia para ir sobre la información, para poder hablar, discutir. Pero si se trata de que no es que el viejito fulano me dijo que era así y yo le tengo cariño a ese viejito, no, eso no es rescate de las raíces. Entonces, una de las cosas que, así como pasa con el calendario, pasa con otros elementos de la cultura. Algo que me gustaría tocar hoy antes de cerrar es el tema de la literatura sagrada de Anáhuac. Vicente, ya tú empezaste a platicarnos un poco sobre este tema. Creo que tenemos ya algunas noticias que comunicarles a los compañeros, ¿no? Bueno, pues sí, a grandes rasgos, pues con esta exploración que iniciamos, ¿no? Derivada de, pues el seguir esta obra que pues, se conoce, ¿no? Como el último avatar de Quetzalcóatl, el cual pues fue pues una obra, ¿no? Como bien nos decía Slang, de mucho tiempo de trabajar en este aspecto, pues derivó justamente también en la creación de este gran esfuerzo de Eduardo Donde, de la Fundación Donde, y pues bueno, también abrir esta nación tolteca, la cual pues estamos transmitiendo ahora, justamente, pues bueno, ya han visto el Kinam y demás, pues bueno, este libro del último avatar de la serpiente emplumada, pues derivó también en este podcast. Y pues mientras se hacía la grabación, ¿no? De cada uno de los episodios, pues también a la par se veía la forma de difundir, pues lo que sería el contenido, ¿no? En un documental, en unos videos, y pues empezamos como esa etapa de preproducción, ¿no? En ese sentido. Y pues bueno, nos dimos a la tarea justamente de, pues, ahora sí, conocer en este aspecto y la obra a profundidad, la leímos, la repasamos y pues nos encontramos ahí con varias pistas para iniciar justamente, pues ahora sí,
los pasos de Seacat, seguir los pasos, y en ese transcurso pues comenzamos igual allá en Chihuahua, en la zona maya, con los Mijes, Veracruz, conociendo los santuarios, hasta que llegamos justamente con don Cornelio en el año 2021, cuando el presidente les fue a pedir perdón. Oye, Y bueno, danos más datos porque la gente no sabe quién es. ¿Quién es don Cornelio? ahí se iba justamente. Don Cornelio es el, por así decirlo, como el papa de los mayas cruzó, que se encuentra justamente aquí en este santuario que se conoce, que se llama Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Donde están justamente estas tres cruces en la puerta del pozo, el cenote que está ahí abajo. Y pues yo le comenté, ¿sabe qué? Es que andamos siguiendo justamente los pasos de Seacat, Topinzin, Quetzalcóatl. Cuando le dije Naxitl, le brillaron los ojos, y dije, somos más iguales, más igualó, así. Entonces ya fue que nos dio como, pues, la oportunidad de tomar fotos, video, y pues ya levantamos el material para conocer su ritual. Y yo le preguntaba, ¿no? Porque también en ese sentido, pues ando sondeando por mi tesis doctoral libro que en este caso, pues yo lo tuve que reducir. Mi tesis es el Tonalamatl Tonaltía, eh, que consiste pues hacer una recapitulación de cuáles son los códices y en específico Tonalamatl, que es el libro de los tonales, para crear justamente un Tonalamatl inspirado en ese aspecto por la escritura jeroglífica náhuatl. Y le dije, ando siguiendo el libro sagrado de los mayas, ¿no? El Teomochtli, ese ya lo ubiqué. Hay una parte que se encuentra en la Biblioteca Nacional de España. Transcribí la mitad del libro. Espero dé la vida para terminar ahora sí capturar la otra parte. Y le dije, y los mayas, pues tenía entendido que se llamaba Uxacab o libro de la selva, así, pero ellos decían, el libro, sí, sí hay libro. Y entonces, pues ya me comentó cómo estaba más o menos la zona, así conociéndolo. Y de ahí fuimos a Tulum, y en Tulum hay otro templo de la cruz como eh, pues también ahí nos dijeron, pues, ¿por qué no van? En este caso, hay un lugar sagrado que pues es muy importante para los mayas. Y pues bueno, desde que quedamos en este caso, este santuario que pues bueno, ahorita vamos a ver, ¿no? Se Oye, conocía, una ¿sí? cuestión, Vicente, una observación. Este, recuerda que don Cornelio también nos pidió una cierta privacidad en los datos, Sí, porque este asunto está muy fuerte y, y ellos están sometidos a tremenda presión. ujú. Entonces, te ruego seas discreto con nombres propios y cosas así, ¿no? Sí, claro, Sí, claro, por eso mismo, pues, procuramos, ¿no? También, pues, reservar esto, porque, pues, se ha dado con un proceso muy sí, interesante en el son susceptibles tratamiento. Lo ellos. que sí podemos, sí, sí, lo que pues podemos comentar, ¿no? En este aspecto, ahí en Tulum hay un sitio que se llama la Cancha Maya. Nos comentan que pues ahora está prácticamente ha desaparecido en este templo. También se venera una cruz sagrada y ahí nos dijeron, pues vayan a una hora de aquí, hay un santuario donde también se venera una cruz. Pues ya fuimos al santuario de la cruz, pero pues, haciendo las pesquisas como así hacemos en cada uno de los viajes a los que vamos. Pues nos encontramos con que pues por ahí tenían un libro, y en una comunidad del norte de la península, pues comenzamos a hablar de ese libro. Total que pues tuvimos oportunidad de verlo, y pues un libro antiguo, el cual pues nos permitieron pues ojear, ¿no? Y nos dejó con la boca abierta. Eso hace 3 años. Y pues en cada viaje que hemos tenido oportunidad de ir, que me ha acompañado de Chignagui, que me ha tocado ir solo, pues hemos procurado ir a ese santuario, a, pues a saludar a los guardianes,
y pues también hablar de justamente la relevancia, la importancia de ese libro, ¿no? Chignahui, tú recordarás esa primera ocasión donde nos mostraron ese libro, ¿cuáles fueron tus impresiones? A mí se me erizó la piel, ¿no? Cuando vi el Teomuestri allá en la Biblioteca Nacional de España, pues me hizo llorar. Pues de plano me robó el aliento, pero no sé a ti, cuéntame qué te recuerda esa sensación de identificar ese libro. Bueno, ¿cuál de los dos? Es que, Primero, bueno, es no, que primero. ya adelantándome un poco, eh, bueno, es que es impresionante el poder saber que todavía hay eh, cosas importantes que, bueno, son muy valiosas. Digo, no, no sé cuánto pueda valer monetariamente y eso no importa, pero lo que importa es el contenido. Y bueno, pues también gracias a eso fue que justamente pues, nos han abierto las puertas. Y bueno, importante, otro libro fue el que nos abrió esa, esa puerta porque viendo tus traducciones, Frank, de los chilames en el primer libro que tenías, así, este, eh, el más delgado, que después ya lo convertiste en otro más grande, es como, bueno, ven las intenciones que tenemos y una de ellas es que podamos rescatar la identidad, maya, ¿no? Pero bueno, es impresionante poder ver ese libro, y poder hojearlo, aún sin entenderlo. Y otra cosa que me gustó es que a ellos mismos, ellos mismos tienen esa misma sensación de que tienen su libro y es algo sagrado para ellos, aunque ya no, digamos, como evolucionó la lengua, y bueno, pues aquí como vemos a don Cornelio me dice, pues, este es maya, entonces nosotros hablamos maya, pero español. Entonces tienen la sintaxis del español, aunque hablen Sí, sí. con palabras mayas, pero en sus libros sí lo tienen así. De hecho, es un problema que hay porque no pueden leerlo, ¿no? Entonces hace falta justamente eh, que se pueda leer y que lo aprendan. Ya pronto podrán leerlo, Chinahui. Ya terminé la traducción del documento que ustedes pudieron fotografiar, del manuscrito. Pronto ellos podrán leer eso y todo el que se interese, vamos a ver si terminamos de pulir ese detallito, ¿no? Y en general los textos sagrados mayas ya están a disposición de quienes se interesen. Esto es importante porque no se trata solo del prestigio que tiene el libro entre los mayas y del hecho de que saben que tienen un libro sagrado. Lo más importante es poderlo leer, ponerse en contacto con las ideas que hay ahí. Finalmente, lo que importa de un libro es la información. El formato físico es lo de menos. Así que esos manuscritos que ellos custodian con tanto cariño tienen valor arqueológico y valor patrimonial. Pero lo fundamental es lo que dicen. Y creo que ya ellos están entendiendo eso y por eso se han abierto con ustedes, con la iglesia tolteca. Y lo menos que podemos hacer es devolverles la información que la colonia les ha estafado y sobre todo la modernidad. Porque durante la colonia sí mantuvieron bien el maya clásico, te voy a decir, ¿eh? Pero es ya después de la independencia cuando empezaron a perder la lengua y por eso ahora ni siquiera el sumo sacerdote entiende todo lo que lee. Uno de los ministros de ellos me confesó que solo entiende más o menos como la mitad del texto. Bueno, pues ahora lo van a entender todo. Ahí está traducido y gratuito al alcance de todos ellos. Es una labor que está haciendo la Iglesia Tolteca justamente para compensar todo ese deterioro cultural que se ha dado en los últimos 5 siglos y que ha hecho que las comunidades estén aisladas. Es mi esperanza que las comunidades mayas comprendan que no se trata del libro que cada una de ellas tiene guardado en un baúl, sino que el libro sagrado es un concepto abstracto, no es un objeto físico, y que unifiquen todas esas copias que tiene, que están bastante cercanas, son prácticamente la misma, con leves variantes en la región, que las unifiquen y que las puedan usar en su culto de manera pública y abierta. Fíjense que una cosa que han hecho los mayas hasta ahora es restringir el acceso del libro sagrado solo al sumo sacerdote. Los demás no pueden entrar. Esto es herencia de la colonia, porque es que en la colonia
Si tú decías, tengo tal libro, iban los soldados y lo quemaban y hasta mataban a la gente, hacían lo que fuera por destruir la raíz. Entonces lo que hicieron fue esconder los libros sagrados donde no se pudieran ver y solo tenía acceso el sumo sacerdote. Pero esto ya ha cambiado. Es necesario que cada maya interesado en conocer su cultura tenga acceso al conocimiento del libro sagrado. No estoy hablando de las copias físicas, porque las copias físicas son invaluables y tienen digamos, tienen un valor arqueológico. Es necesario distinguir esa cosa, el objeto de su información. El tema ya de la arqueología es, aparte de eso, habrá que verlo con las autoridades competentes, pero por lo menos la información van a poder disfrutarla todos los mayas y todos los interesados en la cultura de Anáhuac. Sí, Frank, gracias. Y bueno, aquí don Cornelio dice que tiene el pantalón blanco, ¿no? Sí. Y justamente parte de lo que nos decía, ¿no? Ya entrando así, conforme, ahora sí lo fuimos platicando con él, vino acá a la presentación del libro, El último avatar de la serpiente emplumada, ahí cuando fuimos al Museo de Antropología, nos dejó con la boca abierta, ¿no? Cuando vieron justamente la cruz de Palenque, ¿no? En ese aspecto, y hablaban y decía, mira, pues es que o sea, reconocieron, ¿no? Ese elemento de identidad. Y cuando pues ya le comenté del libro, ¿no? También en ese aspecto me dijo, pues, yo cuando era joven, me tocó ser partícipe de, pues, que invitaron a todos los dignatarios y lo empezaron a leer y lo que él recordaba que en ese libro, lo que se le quedó a él, que iba a llegar el momento en el que el agua se iba a vender y otro en el cual la selva se iba a llenar de telarañas, ¿no? Entonces nos decía justamente eso de las múltiples marcas transnacionales y nacionales que hay con botellas de agua, garrafones, etcétera. Y pues le dijimos, bueno, las telarañas, ¿qué son? Pues son las carreteras, es el tren, todo eso. Falleció hace años, ¿no? Aniceto Maitún, que era uno de los lectores de uno de estos libros, porque estando ya en el territorio, hace como unos 2 años, o el año pasado, ya no me acuerdo, ahorita me dice Chignahui, fuimos a ver a don Cornelio una vez que se hizo entrega de estos libros que Frank, pues se encargó de hacer esta recopilación o compilación, ¿no? De lo que son los chilames, y empezaron a leer, y pues eso ayudó también en ese aspecto a que se abrieran esas puertas y nos llevaron a otro lugar en donde pudimos ver otro libro sagrado, ¿no? Y entonces, pues parece ser que hay varios, en lo cual estimula en ese aspecto, pero sobre todo, como bien comentas, Frank, ¿no? Más allá del objeto físico, lo importante es la información que contiene y sobre todo lo que se puede hacer con ella, que pues no nada más es letra muerta, sino hay que Claro. vivirla y hay que aplicarla y como pues eje fundamental, o sea, en esos libros hay elementos calendáricos que son importantes, ¿no? Ahora uno está abrumado en las redes sociales y no sé, la cuenta según la GMT, la GMT2 o la visión de HMC o de ya no sabes ni cuál, o sea, lo cual ha creado una incertidumbre. Es que son tantas, no se ponen de acuerdo. No, la cuenta está ahí y justamente son estos textos los que verifican, ¿no? Y por más que quieran torcerle la puerca, el rabo a la puerca o como sea, todas esas maromas que se hacen por seguir con modelos, ahora sí, de cuentas, pues cerradas, sin fuentes ni nada, pues nos remite, esto es lo fundamental, ¿no? Estos libros sagrados tienen el mecanismo descrito y pues está ahora sí verificado ahí en la cuenta unificada de Anáhuac, ¿no? Que digo, más allá de que sea un concepto de una palabra náhuatl, es inclusivo porque justamente estos mecanismos, esas fechas, esos datos, pues se encuentran en la zona maya, en el altiplano, en Oaxaca, en toda Anáhuac, ¿no? Lo cual es muy importante. Y así como pues aquí sobrevivieron estos libros a pesar de los actos de fe como el maní, la persecución religiosa y demás que se dio con la Inquisición, pues es un milagro prácticamente, ¿no? Que se haya preservado, pero sobre todo lo que dice ahí nos estimula más y nos abre las puertas pues, a una nueva etapa en lo que es también movimiento tolteca, ¿no? Así es.
Oye, gracias por esa plática, Vicente. Y sí, a los compañeros que nos escuchan, hay mucha información nueva que va a salir muy pronto ya. Sobre todo a los investigadores, están duplicando las fuentes mayas. Todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado, porque ustedes saben que esas son comunidades frágiles, los materiales que tienen son frágiles. No se puede estar dando el lugar exacto donde está cada material, porque llegarían los saqueadores y los traficantes. Ya ahorita mismo los mayas han sufrido, por eso han perdido varias piezas, porque gente de ahí de la zona solo ven un objeto y ya piensan en venderlo, ¿no? Hay necesidades también. Entonces, este tema, este tema va a dar mucho que hablar. Y también otros temas que tienen que ver con esto. Dentro de poco, yo creo que se va a poder hablar con más claridad de la lucha cultural que se está llevando allá y en la que nosotros apoyamos en la medida de nuestras posibilidades como Iglesia Tolteca. Les repito a quienes me escuchan, como yo lo veo, hay solo una salida para conservar el patrimonio espiritual de Anáhuac y es legalizarlo. Y el Estado solo nos deja una salida legal, que es iglesias. Aún así es muy difícil. Durante décadas hemos estado pidiendo registros como iglesia, los mayas también y otras comunidades. Y el Estado no dice que no, pero no lo permite. ¿Por qué hay un rechazo a la posibilidad de que las comunidades nativas de América recuperen su memoria y recuperen su dignidad? Porque entonces van a empezar a exigir compensaciones por todo el daño que se les ha hecho. Entonces hay que mantenerlos como ciudadanos de segunda o de tercera o de cuarta clase perdidos en la selva sin ningún derecho legal. Estamos luchando por eso. Este es un saludo, aprovecho para saludar a todas las personas de la tradición que intentan defender legalmente su patrimonio y también a todos los que intentan impedir que se legalice el patrimonio. Aprovecho para saludarlos, son personas con problemas derivados de la colonia, con pensamiento colonizado, que tarde o temprano finalmente van a entender, a las buenas o a las malas, ¿no? Van a entender que hay un solo camino para la defensa de las raíces. No se trata de ponerse plumas, ni salir a lanzar, ni nada de eso. El camino es entrarle al reto, a la guerra cultural de este momento, ser guerreros. Ujú. En fin, hay buenas noticias por ahí, dentro de otras que no son tan buenas. Ya nos seguiremos enlazando por esta vía y comunicaremos aquello que nos permitan comunicar. Recuerden que nosotros trabajamos en coordinación con, digamos, los líderes de ciertos grupos nativos que son los que más activos están. Nosotros no podemos actuar por cuenta propia, esto tiene que ser coordinado. Sí, muy bien, Frank, muchas gracias. Chignawi, si tienes ahí algunas preguntas o comentarios para cerrar ahí con el himno de Condoy. Muchas gracias. Sí. A ver, faltaba activar el micrófono. Bueno, pues es impresionante también. Bueno, van a hacer falta varios programas para que nos puedas compartir, Frank, tu visión Sí. ya específica sobre este libro y lo que te has encontrado en estas Sí. traducciones. Hay cosas muy fuertes, vienen por ahí. Creo que Toño también va a poder. Toño ya, él lo estudió, ha encontrado cosas impresionantes para el tema de que le interesa, ¿no? Que es lo de la astronomía prehispánica, zodiaco, esas cosas. Vienen muchos temas por ahí, ya van a ver. Mira, esto es solo el principio de un alud. Yo creo que esto va a seguir. Hay que seguir en el intento de rescatar los textos sagrados que quedan por ahí, de rescatar la información, de rescatar su contenido. Y después viene la parte de difusión. Eso también hay que traerlo. Ya hay personas trabajando en eso. Aprovecho para agradecer a Isabel lo que está haciendo en este momento en el tema de diseño de la información. Y pues creo que dentro de poco podremos hacer unos programas muchísimo más claros, más explícitos. Sí, porque si ya te preguntara sobre algún detalle, nos podemos ir sobre eso. Por ejemplo, los nombres de los avatares que vienen ahí. Sí, es impresionante. Yo me quedé frío de ver la lista, pero así por sus características, ¿no? De los nombres de los avatares de la serpiente plumada en Anáhuac. Esto da para un programa. Y les dice lo siguiente: lo mejor para la investigación es partir de una buena hipótesis.
Si la hipótesis es correcta, las cosas, los datos que llegan empiezan a confirmarla. Pero si los datos que llegan no confirman la hipótesis, deséchala. Deséchala, no sigas trabado en una hipótesis que no funciona, como ha pasado tantos compañeros que han tratado de descifrar el calendario a partir de una hipótesis incorrecta y entonces empiezan a luchar contra los datos que llegan en lugar de asimilarlos. Primero, verifica que tu hipótesis sea la correcta. Medítala muy bien. Antes de enunciar una idea, medítala. Trata de partir de la mayor parte de todas las fuentes que puedas conseguir. Mientras más fuentes tenga una hipótesis, mejor. Para los estudiantes, atención especial al tema de la hipótesis de trabajo. Si es correcta, va a pasar como con estos nombres de los avatares de los profetas de la serpiente emplumada que de pronto vienen a confirmar exactamente. Pero no solo eso, este nuevo documento ha confirmado cosas como la existencia de dos bases de tonales A y B. Claro que ellos no le llaman así, le llaman de otra manera, pero ya veremos eso. Que con eso se resuelven varios problemas calendáricos. Y hay otra cosa más, no les había comentado. Este libro trae la correlación de la cuenta larga. Entonces, pero por su fecha, dice, la fecha tal. Es una cosa que después quiero ver con ustedes porque me ha sorprendido a mí y no esperaba algo así. ¿Ok? Impresionante. Bueno, pues también ahí ya tendremos que pues también una reunión con Antonio Guadarrama, que ya que Sí, sí. muy Él lo va a metido en disfrutar. eso. Exacto. Pero bueno, antes de continuar, porque si no nos perdemos un montón. Ya, de hecho, ya este, tenemos que ir sí, cortándonos. sí, pues, saludar a Lucas Rodríguez, Daniela Palacios, que está en Cancún, Rita Ortiz desde Tongma, a Chalaleitor de Anáhuac desde Granada, Gachopilandia, Aranjuez Yahuichoc allá en Oaxaca, Araceli Cano Romal, Alejandro Olvera desde Tulancingo, César Rosas, Fernando Arenas, Eduardo Romero desde Tlaltenco, Luis Mello, Rampam desde Cuautitlán, Antonio Campos de Norizaba, Fernando Arenas, David Ricardo, Arturo Carrera, que está en California, pregunta dónde puede conseguir los libros de Frank. Métete a Amazon, ahí busca Frank Díaz y encontrarás los libros de Frank. Florentina Figueroa, y también podría ser un tema para un solo programa, pero bueno. Buen día a todos los profetas de todos los tiempos de las culturas prehispánicas de Anáhuac y del sur de América han sido hombres. Se me llama la atención que las culturas, al menos las más cercanas al tiempo actual, los profetas sean hombres y sean culturas patriarcales. Mi pregunta es también porque en algún lugar hace muchos años leí que en Mesoamérica quienes representaban la creación y la dirección de los pueblos era una pareja o una mujer, no un hombre. ¿Podrían comentar algo en relación a mi duda? Mira, las culturas mesoamericanas eran patriarcales, no tan fuertes como las de Europa, pero eran patriarcales. De manera que la autoridad generalmente caía sobre un hombre, pero no estaba prohibido el acceso de las mujeres. Pero había un detalle, las mujeres en esa época no estaban en internet como ahora, sino estaban tratando de criar a los hijos. Había una alta tasa de mortalidad, moría uno cada 5 chamacos. Estaban tratando además de hacer la comida, que no era tan fácil como ir a comprarla a la tienda, y se pasaban todo el día trabajando para poder mantener a la especie biológicamente. De no haberlo hecho las mujeres, los hombres ya saben que no lo van a hacer. Finalmente, biológicamente, los hombres están condicionados para dejar la semilla e irse. Entonces, el resultado es que aquella sociedad estaba equilibrada sobre una repartición de roles. Lo que era la guerra, servicio militar, poner el pecho a la flecha, eso se encargaban los machos, aunque había mujeres que participaban en la guerra, y lo que era la crianza de los niños se encargaban las mujeres, aunque había hombres que también participaban. Luego no estaban prohibidos los intercambios de roles, pero había una asignación bastante clara. Esto significa que a la hora de empezar a difundir, predicar y hacer cosas, por lo general lo hacían los hombres. Sin embargo, también había sacerdotisas. En el caso de los profetas de la serpiente emplumada, solían aparecer en parejas hombre y mujer, no tanto por ostentar una igualdad de género, porque ese es un problema nuestro. Ese no era el problema de las culturas antiguas, sino por razones objetivas. Eran parejas y las parejas salían a trabajar. Se conserva el caso de Zipatona Leochomoco, incluso en aquellos profetas que es un hombre, que no aparece una pareja femenina, hay una contraparte femenina oculta o misteriosa que anda por ahí. En el caso de la dirigencia de la fe tolteca, bueno, se sabe, quedó muy claramente
descrito que había un hombre y una mujer en los máximos poderes. Es decir, no tenían los problemas que tenemos hoy. Por eso no tenían tampoco las reivindicaciones que tenemos hoy. Simplemente no tiene sentido enfocar el pasado de las relaciones de géneros en Anáhuac o en cualquier otra cultura antigua con nuestra óptica, porque nuestra óptica está sumamente sesgada. Si quieres entender realmente cómo eran las cosas en el pasado, vete, ponte en los guaraches, en los zapatos de los antiguos, empieza a cultivar maíz para comer a la carrera, porque si no vas a pasar hambre. Después a moler ese maíz para poder hacer una tortilla. Primero inventar la tortilla, porque si no, imagínate tú. Después hacer el fuego, que no era con una caja de fósforos. En fin, era una vida muchísimo más dura que la actual y por lo tanto los antiguos se concentraban en lo que vale la pena, no en tonterías. Espero haber respondido tu pregunta. Y también saludos a Sofía Giovanna, se les comenta, manda saludos desde Manzanillo, Colima, nos comenta, ojalá vengan a esta zona el Chanal y la Campana, la primera construcción es de los años 1200 al 1400 después de Cristo y la segunda del 700 al 900, se caracterizan por ser de la época posclásica. Lucas Rodríguez comenta, el temor de abandonar las creencias y mitos cristianos es en cierta forma el concepto de infierno y demonio, que fue el medio de control de parte de la Iglesia Católica y que muchas denominaciones religiosas afines siguen conservando. Sí, Lucas, si no te amenazaran con un Dios que está dispuesto a chicharrarte, si no lo adoras, o a torturarte eternamente, si discrepas mínimo de lo que Él diga, la gente no se movería para adorar a ese Dios. De hecho, ese Dios tiene una pinta de diablo que le zumba. En Anáhuac eso no existía, afortunadamente, y queremos recuperar esa libertad mental de los anahuacos, en la cual tú puedes opinar lo que te dé la gana del mundo a partir de tu experiencia, siempre que no trates de imponerte a los demás. Por eso es que en la religión de Anáhuac no había y no hay diablo, pero tampoco está ese Dios castigador, vigilante. Eso no existe, eso solo es, bueno, no existe la religión de Anáhuac, eso es patrimonio de los europeos. Da mucha pena, me da mucha lástima con los creyentes en este tipo de Dios, porque llegaron y vandalizaron milenios de cultura, se pusieron a las malas, quemaron mucha gente, tanto en su patria como acá, y todavía se siguen poniendo las malas. Estaba viendo un cura que se quejaba de que de que estaban entrando concheros a la Basílica de Guadalupe. Hermano, ustedes entraron a las malas, se agarraron un santuario, robaron y siguen robando porque están ocupando un despojo. Y todavía te molesta que vengan 4 gatos de los antiguos, de los originales, de los que construyeron eso, a hacer lo suyo en el patio. No sea descarado. Sí, también, por ejemplo, de esa zona de Colima, pues se llama así porque el rey Colimán, que es como el rey Condoy, el cual se ofrendó también en el volcán de Colima. Es una historia. Sí, hay que seguirle la pista, porque estos personajes epónimos y importantes así de los sitios suelen esconder una historia mucho más antigua. Sí, algo más, Chignaui. Sí, ya nada más las últimas dos. Aranjuez y Huichoc, lo que difunde la agenda es todo menos unidad. La tendencia es imponer los términos como multiculturalismo, transversando el sentido de los conceptos. Para eso está la ley de usos y costumbres y el indigenismo. Sí, de hecho, lo que está mencionando Yahweh digamos, es la piedra angular para entender este fenómeno. Es una cultura imperialista que ha creado conceptos que están imponiéndole a la fuerza a los conquistados para que no tengan siquiera la posibilidad en un momento tratar de recuperar lo suyo o darse cuenta que están siendo conquistados. Toda esta idea de indigenismo, respeto a la diversidad cultural, multiculturalismo, etcétera, eso es colonialismo. Y ya para cerrar, con Antonio Guadarrama, cuando se quiera unificar el calendario hay que ponerse a revisarlo por partes y no dar discursos que se aprendieron de un erudito. El calendario es práctico, no teórico. Sí, es una cuestión práctica, matemática y astronómica, es decir, tiene que coincidir, tiene que funcionar. Si no, no es el calendario, es solo una elucubración teórica, ¿no? Ahora, el tema para los que quieran trabajarlo es estudiar, porque no estamos hablando de un calendario que quisiéramos crear, no, hablamos de un calendario que existió en una época, en una cultura concreta. Entonces es una cuestión de descubrimiento arqueológico, y ahí están las fuentes de esa época.
No se vale tampoco decir, oye, yo quiero crearle al calendario si no conozco lo que tenían los antiguos. Eso lo he encontrado varias veces, personas que dicen, no, es que ahora estamos en otra época y tenemos, espérate un momento. Hablas del calendario del México antiguo. Si no lo has estudiado, no lo conoces, punto. Y si no lo conoces, no puedes crearle nada. Estás simplemente inventando desde la nada, desde cero. Quienes estudiamos ese calendario y lo conocemos, sabemos que no hay que crearle nada. Es mucho más complejo, más perfecto y más amplio que cualquier cosa que podamos imaginar hoy. Lo que hay que estudiarlo. Sí, perfecto. Pues, muchísimas gracias. Creo que ya nos pasamos un poco. Sí, demasiado, sí. Sí, pues bueno, te agradecemos, Frank. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Muy buena tarde, Chignawi. Gracias. Gracias. Saludos, gracias. Y pues Nos bueno, vemos. les dejamos aquí con un abrazo al maestro. Ibas a poner el himno, ¿no? Para despedir. Sí, sí, aquí va en memoria de maestro Nibardo Es el himno Vázquez. de los Mijes, ¿no? Exactamente, sí, maestro Nif, con mucho cariño, este himno a Condoy, lo decimos porque nos cuesta trabajo pronunciarlo, aquí lo ponemos, obra de también, pues muestra de gran amor hacia los mijes y pues bueno, también esta vocación de la serpiente emplumada. Nos encontramos la siguiente, pues bueno, los dejamos con este himno de los mijes, himno a Condoy. Oye, pero no lo escucho. Qué pena no está Esperamos un escuchando. poco. Y veo que lo agarran con todo, ¿no? Banda musical y todo. Bueno, sí, sí, yo creo que cuando lo transmito, a ver, espérenme, déjame ver si es de que tengo que bloquear a mi audio, a ver si sí. Sí. Muy bien. Qué pena, Vicente. A ver si para la otra lo puedes desbloquear. Si por alguna razón no transmite el sonido. Y sí me gustaría oírlo. Y es una tremenda iniciativa. Me pregunto si los mayas tendrán también su propio himno. Sé que le quedan 100 himnos de la guerra de casta, pero no sé si tenga ese concepto de himno nacional como los míos. Ajá, sí, estaría bueno ver Bueno, si ya te lo paso crearon ahí en algo el así. Telegram y lo compartimos acá para que lo escuchen aquí en comunidad de clase. Correcto. Muy Ahí bien, está. Vicente. Entonces, nos estamos viendo. Cuídense, saludos, Gracias. hasta pronto. Voy a intentar pasarlo desde acá que estoy haciendo la transmisión a ver si de acá se escucha. Más ahorita me dices si lo escuchas ya que lo veas. Ya pausé, ahora no escucho. A ver si. A ver, ahí ya le puse play, ¿se escucha? A ver, dejo de compartir y lo pones tú. Sí, ya escuché en la transmisión. Lo regreso y lo comparto acá. Y pues con eso nos despedimos. A ver, Gracias. permítanme un momento. A ver, acá parece. Ok, listo. Entonces acá se